Primero, para calcular la función, porque en este ejercicio me dice, explique por qué cada una de las funciones dadas en los ejercicios 34 al 36 es diferenciable en cada punto de su dominio. Bueno, si establecemos dominio, por ejemplo, para la 36, sería cualquier par ordenado excepto R2, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, el dominio para esta función f, si estamos que es todo R2 excepto el origen. Entonces, en función de eso, vamos a analizar. Primero calculemos df. ¿Df qué tamaño va a tener? F es una función que va de R2 en R2. ¿Df tiene tamaño qué? ¿Jóvenes? 2 por 2, Lick. De 2 2 por por 2, 2. Lick. Correcto, correcto. Entonces, derivemos la primera función respecto a x. ¿Qué nos queda? ¿Quieren? Me muevo la función. ¿Qué nos queda respecto a x? Sería la derivada del numerador Sí. es y cuadrado menos, por el denominador, ¿verdad? Que es x cuadrado más y a la 4 menos la derivada del denominador. Respecto a x me queda 2x por el numerador entre el denominador al cuadrado. La derivada de la primera función respecto a y sería la derivada del numerador, que es 2xy, por el denominador, menos la derivada del denominador, que es 4y a la 3 por el numerador, entre el denominador al cuadrado. Ahora, la derivada de la segunda función respecto a x es 1 sobre y menos y sobre x cuadrado. Y respecto a y es x negativo sobre y cuadrado más 1 sobre x. Vamos a tratar de simplificar un poco esto último. Por ejemplo, la primera componente nos queda y a la 6 menos x cuadrado y cuadrado entre x cuadrado y a la 4 al cuadrado. Esta otra derivada de aquí sería 2x cubo y
2x cubo y hay 2 menos 2 a la 5x entre x cuadrado y a la 4 al cuadrado. De ahí, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado. Y la otra es y cuadrado menos x cuadrado. Me equivoqué, aquí es x cuadrado lleva. Y este es xy cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Jovencitos. Sí, Todo Listo. claro, Lick. Listo. Ahora vamos a tratar de calcular quién es la función h. Entonces, a es un elemento del dominio. Nosotros notamos lo siguiente, dice, decimos que f es diferenciable en a si existe d de f de a. Y si la función h, definida por esta forma, es una buena aproximación lineal de f cerca de a. Es decir, debemos tener que esto se cumple. Ahora, nosotros podemos observar fácilmente para qué valor esta derivada no va a existir. ¿Para qué par ordenado esta derivada no existe? Para el 0, 0. Correcto. Entonces, df de xy existe para todo R2 excepto este par ordenado. Bueno, Lick. incluso, más bien existe para todo excepto los ejes. Creo que es un conjunto, más bien, ¿verdad? Sí, Lick, así habíamos quedado ayer. Ujú. Existe, vamos a ver, ¿cómo escribo eso? Para todo AB de R2, tal que A igual 0 o B igual 0. Creo que eso me saca todos los ejes, porque como es un O, incluso el 0, 0 ahí está. Sí, ¿verdad? Porque para que este exista deben existir todas sus componentes. Con una de las componentes que no exista, entonces ya nosotros pues indicamos que no. Pero en nuestro caso sí existe para todos esos. Cheque. Ahora tratemos de calcular la función h. H es igual a f de a más d de f de a por x menos a. Eso es h de x. Entonces, es f de ab más df de ab por x menos a y menos b. Sí, esa sería la estructura. Miren, f de a, d de f de a, x menos a.
Entonces, f de a nos queda, es esta, ab cuadrado, voy a llevarla, tendríamos nosotros ab a la 2 entre a cuadrado, b a la 4, a sobre b, b entre a, más la matriz. La matriz nos queda todo, la voy a copiar acá adecuadamente. A la 6 menos, no, b a la 6 menos a cuadrado, b cuadrado, a cuadrado más b a la 4 al cuadrado. A cuadrado menos b cuadrado, a cuadrado b, 2 a la 3 b menos 2 a la 5 b, no, b a la 5 a sobre a cuadrado, b a la 4 al cuadrado, b cuadrado menos a cuadrado, entre a b a la 2, x menos a, y menos b. Ahí, ¿verdad? Jóvenes, jovencitos, Sí, Lick. ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué nos queda? Más. En la primer componente voy a tener b a la 6 a la 2 b a la 2 sobre a la 2 b a la 4 al cuadrado por x menos a más, lo voy a correr más a la izquierda eso, hombre.
más 2 al cubo b menos 2b a la 5a sobre un cuadrado b a la 4 por y menos b. Esta es la primera componente. Y la segunda componente a la 2 menos b a cuadrado b x menos a más b a la 2 menos esto, b a la 2, y menos b. Y esta sería la segunda componente. Que nuestra función h correspondería a esta expresión. Esto es h de x, y. Ahí no podemos hacer nada. Estos son números. Al final, recuerden. Todo lo que depende de a b corresponderían a números. Ahora tenemos que pensar en el límite. Porque ya tenemos el h de x. Entonces pensemos en el límite. F de x menos la norma menos h norma y ver qué sucede. Voy a traerme la función. Entonces pensemos. F de x va a ser igual. Perdón. F de x menos h de x. H de x y va a ser igual. En la primer componente voy a tener x y cuadrado sobre x cuadrado más y a la 4 menos todo lo que está aquí en la primera parte. B a la 6 a cuadrado b cuadrado sobre más 2 al cubo b menos 2b a la 5a sobre esa sería la primera componente, ¿sí? Y la segunda componente es x cuadrado más y cuadrado sobre xy menos, aquí tengo un errorcito, esto es negativo, menos a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado b x menos a más b cuadrado menos a cuadrado sobre a b a la 2 y menos b. ¿Sí? A esto le tenemos que calcular la norma, ¿verdad? O sea, sería todo este término al cuadrado, raíz cuadrada.
sería la raíz cuadrada, o mejor así, para que no se vea la raíz interrumpida. Todo esta primer componente tal cual está, esta primer componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. A la un medio, ¿sí? Ahora evaluemos el límite. Me dice, Disculpe, sí, le faltó al cuadrado la última ah, componente. gracias, gracias. Listo. Ahora sería pensar en el límite. Y supuestamente la división está tendiendo a debería de ser cero. Entonces, pensemos, límite cuando x, y tiende a b de lo que tengo aquí arriba sobre la norma de x menos a, coma, y menos b. Sí, pero ¿esto qué nos quedaría? La expresión que nos quedaría es la que está arriba entre la raíz de x menos a cuadrado más y menos b al cuadrado. Ahora, en la tendencia del numerador, por ejemplo, se van a anular todos estos términos de acá. Vaya, si pensáramos en evaluar en x igual a y en y igual a b, este término se iría este, se iría este, se iría este. Solo me quedaría este y este. Cada uno al cuadrado. Y el detalle sería el denominador. Todo el detalle estaría en el denominador. ¿Cómo poder pensar en el límite? Porque, vamos a ver. No, creo que me faltó algo. Ujú.
Ya sé lo que me olvidó. No puse esta parte. Por eso es que me quedaba una expresión. Esta parte no la coloqué. Miren, no coloqué la imagen. Solo lo coloqué a partir de acá. Bueno, va a tocar borrar. Bueno, voy a poder correr. Pero es que en esencia, vamos a ver, revisamos bien la definición. La definición nos dice que decimos que la función es diferenciable en A si existe esta derivada. Y si la función definida por es una buena aproximación, no, y tienen que verificarse las dos cosas. Tiene que existir la derivada y cumplirse el límite. Bueno, vamos a tener que hacer el límite este. Vamos a ver qué sucede con la expresión. Pero aquí sí, aquí me equivoqué. Vamos a ver cómo corrijo esto. Va a tener que cambiar de renglón todo. Vamos a ver. Hay que bajar todo esto. Este lo voy a quitar. Este lo voy a bajar. Entonces, me hace falta esta. AB cuadrado entre el valor. Entonces, menos AB a la 2 sobre A cuadrado más B a la 4. Esa sería la primera componente. Y luego la segunda es esto menos. A ver, ahí, ¿verdad? Esa sería la diferencia. La norma son las mismas componentes, solo que al cuadrado. Voy a quitar esto de acá. La norma sería toda esta primer componente al cuadrado S cuadrado más eh, ahí, ¿verdad? Esa sería la norma. Ahora al pensar en el límite,
deberíamos de demostrar que ese límite es cero. Porque si lo evaluamos, notamos que en el numerador y en el denominador se van a cero. ¿Cómo podríamos ver el límite? Jovencitos, buenas. Aquí estamos, Lick. Ujú. ¿Cómo podríamos analizar el límite? Con alguna trayectoria. Mm, la historia es probar que existe, Entonces, con la definición epsilon delta. correcto, pero ¿cómo podríamos, bueno, si es que es posible, ¿verdad? También, ¿cómo podríamos pensar en acotar esto? Evaluando las X y las Y en el punto A, B, Lick. Ah, pero eso nos queda cero y cero. O sea, todo el numerador sería cero. Si se fija, esta es la función, mire. Si evaluamos a B aquí, A B en todo esto, A aquí se hace cero, B se hace cero, A se hace cero, B vale cero. Si evalúa A y B acá, se anula con esta. Y si evalúa A, B acá, se va con este. ¿Me explico? Sí, Lick. Y aquí tendríamos que meditar este límite. Si lo ven el límite, ¿verdad? Que les digo, es toda esta expresión entre esta. Ahora, ¿de qué manera podríamos ver ese límite? Y tendríamos que pensar, ojo, no es que tenemos que probar que no existe, nada, más bien todo lo contrario, porque nosotros esperamos que esta función sea diferenciable, porque la pregunta que nos hacían era, explique por qué cada una de las funciones dadas en los ejercicios es diferenciable en cada punto de su dominio. O sea, nos están afirmando la diferenciabilidad. O sea que, aparte de que esta derivada solo existe en este dominio, esta función, también este límite debe ser cero. ¿Por qué razón justificaríamos nosotros que ese límite termina siendo cero? O sea, tendríamos que demostrar que es cero. Y ahí sí tendríamos que sentarnos a ir probando cómo poder partir de la función, o sea, cómo seguir las ideas que se han dado de la parte de límites. Ahí sí tendríamos que probar esa función. Bueno, si es que es el camino, ¿verdad? O si solamente bastaría con verificar la existencia de la matriz de derivadas. Si solo la matriz de derivadas es suficiente, entonces ya estaríamos listos. Pero si son ambas cosas las que hay que verificar, aquí en el límite sí tendríamos una dificultad bien grande. Porque para probar que esto es cero, entonces recuerden que esta es una función de R2 en R. Esta.
toda, completita, así como está, ¿verdad? Este es como una H, no, como una G de XY, toda, ya la norma, ¿va? La salida es un número real, o sea que esto sería el valor absoluto de toda esta división. Tendríamos que probar que es menor que epsilon. ¿Me explico? Entonces ahí sí tendríamos que sentarnos a revisar un poquito más la estructura de ese límite. Entonces tratemos de revisar eso para el lunes y el lunes vamos a ver de qué, si es que hay otro camino, otra alternativa, entonces pues lo discutimos. No sé si tienen alguna duda o algo al respecto, algún comentario. Entonces, lo intentamos probar por el método de Epsilon League Sí, o tendríamos que probar, tendríamos que tomar esta función, acuérdense que está en dos partes, ¿verdad? No la sí. pude copiar completamente, sería esta expresión que está aquí en valor absoluto, probar que es menor que epsilon. Sí, sí. em, esta norma es menor que delta. O sea, por ahí tendríamos que ir asociando estos términos nosotros. Estos son los términos que tenemos que ir asociando, ¿ven? De alguna manera, si es posible, ¿verdad? Ojo, ¿va? si es, si es que este es el camino o tendríamos otra alternativa para, para discutir. Habría que ver el argumento que dan para el 35. Vamos a ver. Sí, para el 35. ¿Qué argumento dan en el 35? Porque como dice explique, así nosotros medamos la magnitud. Creo que los impares tienen respuesta. Solo déjenme ver ese detalle. Ah, por ejemplo, miren acá. Dice, cada uno de los elementos de esta matriz es continuo en R3, excepto este. Por lo tanto, según el teorema T10, G es diferenciable en todo su dominio. 310. Ah, dice que si cada una de las componentes es continua, bueno, entonces por ahí la historia ya cambia. Porque si probamos, si nosotros aseguramos la continuidad de la función, entonces ya no tenemos que hacer este límite. Si nosotros aseguramos que cada una de estas es continua para el conjunto que estamos trabajando, para el dominio, perdón, entonces la función que queríamos verificar es diferenciable. No tenemos que pasar por acá. Siento que es más sensato eso. Pero igual, ¿verdad? Todo cae en la existencia del límite. Solo que aquí sería el límite cuando x y tiende a... Ah, la cosa es que no tenemos un valor para el cual... bueno, sí, la imagen en todo caso. Podríamos pensarlo por ahí, podríamos pensar en ese teorema. Tratemos de darle forma a ese teorema y miramos el lunes si es que el camino es este, probar que este límite es cero o de manera alternativa aplicar el 310, pero bueno, me desvié de lo que quería ver. Era la sección del ejercicio y ver qué argumento tenían es de la 2.3, ¿verdad? El 35 les dije. Sí, 35 sección 2.3. Solo para ver qué argumento dicen.
2, 3, 33, 37. Bueno, tenemos que investigar esa parte. No dicen nada. Entonces, vamos a tener que indagar. ¿Qué pasa si el teorema 310 nos puede servir de alguna manera, probando que cada una de las componentes de esta función es continua para todo AB del dominio? Cada una, ¿verdad? De ellas. Si es continua, la función f es diferenciable. Y no tenemos que pasar por la construcción de h y menos por el límite. Entonces, miremos a ver qué opción no funciona más. Cheque. ¿Alguna duda al respecto? No, no, Lick. No. Ya se puso triste. Avi. Es que estaba perdido. Bueno, estoy perdido todavía, pero hay No, que leer. vamos a leer. Esa parte la vamos a leer y la vamos a discutir en lo que va del fin de semana. ¿Les Sí, está parece? bien, Lick. Sí, Listo. Lick. Vaya, entonces, eso sería todo. Cheque. Entonces los veo el lunes. Hoy no tenía que pasar asistencia ni nada, porque recuerden que estamos en horas extra. Estamos en asueto. Listo.